responsabilidad de mantener encendido el altar. De la misma manera, Señor, queremos mantener la lámpara encendida, porque la lámpara que en nuestro corazón guiará nuestro camino, nos mostrará el camino a seguir. Sin lugar a dudas, Señor, nos dará revelación, nos dará discernimiento para entender entre lo bueno y lo malo y poder decidir por ti, Señor. Por eso, Padre, aviva el fuego. Aviva el fuego de mi corazón. Avívanos, Jesús. Aviva el fuego, Señor. Mantén la lámpara encendida. Señor. Sopla sobre mi vida. Sí, Dios. Señor, yo te buscaré cada mañana. Te buscaré cada día, Señor. Sí, Dios, sopla, sopla. Entendiendo que sin ti nada puedo hacer, Señor. Hoy, Padre, venimos delante de tu presencia, declarando que tú eres suficiente, que tú eres esencial, que tú eres necesario, que sin ti nada de lo que soy hubiera sido hecho en mi vida. Gracias, Señor. Por eso te damos gracias. Toda la gloria es para ti, Jesús. Y te damos gracias, toda la gloria, Señor. toda la alabanza. La honra, Señor. Te bendecimos, Jesús. Sí, Señor. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso a Jesús? Vamos, una vez más decirle bienvenido, bienvenido. Gracias por estar aquí, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Saben que venimos predicando un mensaje. Esta es la última charla de una serie de 3 mensajes, ¿sí? O de un mensaje con 3 charlas que tiene que ver con Jesús. Y decíamos que sin lugar a dudas, Jesucristo es esencial. En estos tiempos donde la palabra esencial está en la boca de todos, ustedes vieron médicos, enfermeros, policías, bomberos, son personas para muchos de nosotros muy importantes para salvar vidas en muchos casos. Y entonces, ¿por qué no decir que Jesús es esencial? Porque Él vino a salvar al mundo. Y por otro lado, la Biblia lo declara de esta manera. No es que lo diga por fanático, por religioso, porque vieron cómo es el ser humano. Uno dice, ¿cuál es el mejor equipo? Y River Plate, obviamente. ¿Quién va a ser el mejor equipo? Y la mejor selección, Argentina. Bueno, ahí coincidimos todos. Pero eso es fanatismo. Ahora, en realidad la Biblia declara que Jesús es esencial. ¿Y dónde lo dice? Bueno, si vos abrís el Evangelio de Juan, Juan es el Evangelio que más me gusta, porque presenta a Jesús como persona y como Dios. O sea, habla acerca de Jesús. En cambio, los otros 3 evangelios hablan de la obra de Jesús, lo que Jesús hizo en la tierra. Entonces, cuando vos lees el Evangelio de Juan, podés descubrir cómo Juan lo presenta. Y en el capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio estaba el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. ¿Qué está diciendo? Bueno, el Verbo es Dios en acción. El verbo representa acción. Cuando alguien estudia en la escuela, sin verbo no tiene sentido la frase. Así Dios no tendría sentido si en realidad no hubiera venido Cristo al mundo. Por eso es que el verbo es Jesús. Y entonces, ¿qué dice Juan? Bueno, en la Biblia actual dice, en el principio estaba Jesús. ¿Y cuándo es el principio? Desde el momento de la creación. Porque Él existe aún antes de la creación del mundo. Y dice, en el principio estaba Jesús. Y Jesús estaba con Dios. Y Jesús era Dios. ¡Wow! ¡Qué tremenda revelación de Juan! Juan nos va a decir que Jesús es Dios. No es un gran profeta, no es un hombre sabio. Jesús es Dios. Y sigue diciendo en el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Significa que Jesús es esencial para lo que vos sos
puedas haber sido hecho. A ver, nada de lo que vos hoy estás disfrutando hubiera sido posible sin Jesús. Nada de lo que yo soy hubiera sido hecho posible sin Jesús. Yo no estaría acá sin Jesús. Vos no estarías acá. Vaya a saber cuál hubiera sido nuestro destino. Jesús es esencial. Por eso decimos, cuando vos tenés esta revelación, podemos decir que Jesús es suficiente. Ya no necesito de otras personas para sentirme amado. Y a veces en el sentirse amado, el querer sentirse amado, aceptado por otras personas, cometemos locuras. Hay gente que quiere sentirse aceptada y entonces recurre a las redes sociales y dice: uy, mirá cuántos likes que tengo. Pero en realidad no necesitas mostrarte con otra cara en las redes sociales para que te acepten. Jesús ya te aceptó tal como sos. No necesitas buscar en cualquier persona para sentirte amado, amada, porque Jesús te ama y Él tiene preparado la persona para que te haga feliz el resto de tu vida, con la cual puedas vivir toda la vida y disfrutar de la familia que Dios preparó para vos. No necesitas desesperarte y buscar en cualquier persona. No te equivoques. Si vos lo tenés a Jesús, lo tenés todo. ¿Cuántos pueden decir: si lo tengo a Jesús, lo tengo todo? ¡Qué maravilloso! Lo tengo a Jesús, lo tengo todo. Por eso decíamos, Jesús es suficiente. Después hablamos de que Jesús es fundamental. Cuando hablamos de fundamental, hablamos de fundamento. Cuando alguien tiene un estilo de vida, cuando alguien tiene un pensamiento y habla con otra persona y se muestra como es, y alguien te dice: a ver, ¿en qué fundamentás lo que estás diciendo? Este es mi fundamento. Y no podés edificar una vida sólida, no podés edificar una familia fuerte sin fundamento. Así como una casa necesita de fundamento, de cimientos que van a sostener toda la casa, de la misma manera, cuando nuestro fundamento es Cristo Jesús, aunque vengan tormentas, aunque vengan vientos, aunque vengan problemas, tu vida y tu familia va a permanecer Cristo, porque Él es nuestra fortaleza. Él nos sostiene. Y hoy vamos a hablar, es la última charla de esta serie, y vamos a decir: Jesús es preeminente. ¿Qué es preeminente? Bueno, mi pastor me enseñó que tengo que tener por lo menos tres libros siempre a mano. La Biblia, que es la palabra de Dios, un libro que siempre me motive y un diccionario para poder descubrir esas palabras que no entiendo. Y entonces voy a poder entender lo que dice la Biblia o cualquier otro libro que lea. Entonces yo busqué la palabra preeminente. ¿Qué es preeminente? Preeminente es que está en un lugar de preferencia, está en un lugar elevado, está en un lugar superior, que está en un lugar de importancia. Eso es preeminente. Y mirá lo que dice el libro de Colosenses, refiriéndose a Jesús. Colosenses 1:18. Dice: para que en todo tenga la preeminencia. Está hablando de Jesús. Para que Jesús en todo tenga la preeminencia. Yo quiero preguntarte, teniendo en cuenta lo que significa preeminente, tiene un lugar importante, tiene un lugar superior, no es algo más en tu vida, tiene un lugar de excelencia. ¿Qué lugar ocupa Jesús en tu vida? ¿Lo pensaste alguna vez? ¿Jesús es importante para vos? ¿O tal vez es algo más en tu vida? ¿Será que Jesús es alguien con el cual te relacionás el domingo cuando venís a la iglesia y el resto de la semana no lo tenés en cuenta? ¿Hacés de tu vida lo que vos querés? ¿O será que Dios tiene un lugar importante en tu vida, pero resulta que el corazón está ocupado? ¿De qué, pastor? Hay rencores, hay falta de perdón, hay odios, hay resentimiento, hay mentiras, hay orgullo, hay tantas cosas que son cosas que no se ven, tal vez no son tan vistas,
a los ojos humanos. Claro, uno cuando habla de cosas que a Dios le desagrada, tal vez ve a aquel que se droga, aquel que es alcohólico, aquel que roba, pero también hay cosas que están en nuestro corazón, que se hacen evidentes luego en nuestras actitudes, en nuestro estilo de vida. Y Dios no se puede sentar, Jesús no se puede sentar en ese trono, está ocupado y dice, ¿dónde querés que me siente? ¿Cuál es mi lugar? No tengo lugar. ¿Qué lugar ocupa Jesús? Saben que todo comienza con una experiencia. Y no es una experiencia intelectual, es una experiencia real. Recuerdo que cuando yo llegué a la iglesia hace 27 años, mi esposa, con un matrimonio a punto de separarnos, al borde del divorcio. Era un caos nuestra familia, un caos nuestra vida. Y llegamos y el pastor estaba predicando y yo la miré y le dije, ¿qué vos le contaste al pastor lo que estamos pasando? Vos le hablaste acerca de nosotros, nada que ver, yo ni lo conozco, pero vos pedías oración por mí, pero nunca hablé con él, me decía. Claro, todo lo que predicaba el pastor era como para mí. Yo sentía que Dios me estaba hablando. Yo sentía que Dios me estaba motivando a tomar decisiones. Y esto es tener una experiencia. La Biblia lo llama revelación. La revelación es cuando se te hace un clic. Cuando de repente vos llegás a tu casa y encendés la luz y lo que no veías de repente, todo se ilumina. Ahora lo que estaba oscuro es claro. Y ahora digo, ahora entiendo por qué vivo como vivo. Ahora me doy cuenta por qué no me salen las cosas. Ahora me doy cuenta por qué estoy sufriendo. Hubo una revelación y esto lo da el Espíritu Santo. No te lo da la teología. No te lo da leer libros, la intelectualidad. Y con esto no quiero decir que no leas libros, que no estudies teología. Por el contrario, con mi esposa hemos estudiado teología. De hecho, es que recién te hemos alentado a que te inscribas en el instituto bíblico que tenemos en la iglesia. Hay que estudiar. Pero ¿qué hace la teología? La teología te enseña acerca de Dios. Te ayuda a entender la Biblia y que nadie te engañe. Te ayuda a entender a Dios, pero el Espíritu Santo te permite conocer a Dios. Y eso es diferente. Una cosa es conocerlo intelectualmente, una cosa es ver una foto de Córdoba, de las sierras de Córdoba, otra cosa es respirar el aire de Córdoba y poner los pies en el río y decir, yo estuve en ese lugar, yo lo disfruté. Qué distinto es conocer a Dios de a oídas y qué diferente es tener una experiencia con Dios. Por eso no busques en otro lado, busca al Espíritu Santo. Amén. Siempre alentamos a nuestra iglesia a buscar del Espíritu Santo, que tengas una experiencia con Él. Así es, porque la experiencia es el inicio para descubrir la preeminencia de Cristo en nuestras vidas, como la experiencia que tuvo Pedro ahí en la barca, que nos cuenta en la Biblia en Lucas 5, después ustedes lo pueden leer. Pedro ya había salido a pescar, los pescadores estaban lavando las redes porque no habían pescado nada, nos dice la palabra. Y Jesús se acerca a Pedro y le dice, Pedro, boga mar adentro y echa nuevamente las redes. Y yo me imagino en ese momento lo que habrá pensado Pedro. Yo me imagino la cara que habrá puesto Pedro, porque claro, Pedro era pescador, Pedro era experto. Muchas veces, tal vez, en algún momento dijimos, a papá, ¿cuántos dijeron eso? A papá le vas a enseñar de esto. Él estaría diciendo, a papá le vas a enseñar de pesca. Pero claro, él era un pescador experto y sabía bien que no había pesca. Incluso se había molestado un poco porque le dijo, pero Jesús, ya toda la noche hemos pescado. Hemos salido a pescar y no tuvimos resultados. Pero cuando Pedro obedeció, iglesia, este es el gran secreto. Esta es la clave para ver las cosas, para ver lo sobrenatural, para ser bendecidos. Cuando Pedro obedeció, experimentó en ese momento
la gran pesca milagrosa. Él pudo ver lo sobrenatural. En ese momento nos cuenta la Biblia, en el versículo 8, que Pedro cayó de rodillas. Al ver tremendo milagro, al tener esta experiencia con el Señor, Él cae rendido a los pies de Cristo y decide en ese momento dejarlo todo y seguir a Jesús. Y luego Jesús lo lleva a tener una experiencia mayor porque le dice: Pedro, a partir de ahora serás pescador de hombre. El Señor está llamándote, iglesia. Dios nos vuelve a llamar a tener una experiencia sobrenatural, a entrar en una dimensión mayor aún de fe, entrar en un nivel superior, a tener quizás muchos de ustedes que no han tenido una experiencia verdadera con el Señor, a poder tener una experiencia con Jesús. ¿Qué le pasó a Pedro? Él tuvo una experiencia y respondió a esa experiencia. Y tiene que ver con dejarlo todo. Así es. Dejar todo el pasado atrás. Pedro lo dejó todo. ¿Saben lo que dejó Pedro? Pedro dejó no solo su trabajo, él dejó su vida atrás. Una vieja vida, ¿saben para qué? Para tener una nueva vida al lado de Jesús. Amén. No podés todavía seguir sosteniendo una vieja vida y querer tener una nueva de la mano del Señor. No se puede. La luz y las tinieblas no pueden compartir nada. El agua y el aceite no se juntan. No podés seguir sosteniendo una vieja vida, un viejo estilo de vida y querer tener una nueva vida con Jesús. No se puede. Por eso Pedro lo dejó todo. Ahora, ¿qué es ser preeminente? Miren, Colosenses 1:15. ¿Por qué es importante Jesús? Vamos a leer Colosenses 1:15. Mirá lo que dice. Él es la imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen de Dios. Dios es espíritu, a Dios no se le puede ver, no se le puede tocar. Dios no tiene manos, Dios no tiene pies. Ay, pastor, pero la Biblia dice que en el hueco de su mano caben todos los ríos, todas las aguas del mundo entero. Claro, es una imagen para que esta mente finita pueda entender a un Dios infinito. Entonces dice que la tierra es el estrado de sus pies. Claro, es como el felpudo que vos tenés en tu casa, que te pasás el zapato ahí antes de entrar, para que podamos entender la inmensidad, la infinidad, la eternidad de Dios. Pero Dios en realidad es espíritu, y para que podamos ver a Dios, para que conozcamos a Dios, Él envió a su único Hijo, a Jesucristo, para que podamos verle a Dios. Ahora, permitime que te diga algo, y aquí quiero hacer un paréntesis. Lo que te permite ver a Dios es tener una experiencia y no la teología. Los religiosos, fariseos, saduceos, los religiosos de la época eran celosos de la palabra, practicaban la liturgia, ellos iban al templo, ellos hablaban de Dios, ellos eran celosos de Dios, y si había alguien que se levantaba, alguna secta, ellos hasta podían enviar a perseguirlo. Pero escúchame bien, cuando Dios mismo, cuando Jesucristo se paró frente a ellos, ellos no pudieron verle. Quiero decirte que la religión no te permite ver a Dios. Lo único que te permite ver a Jesucristo, lo único que te permite ver a Dios es tener una experiencia con Dios. Y aquel que ha tenido una experiencia lo deja todo, como lo hizo Pedro. No puede dejar de hablar, no puede dejar de testificar. ¿Por qué es fanático? No, porque hay algo dentro nuestro que está ardiendo, y es el poder del Espíritu Santo. Hay algo que está dentro nuestro, y es ese poder que trajo revelación a nuestras vidas. Es el Espíritu Santo. Mirá lo que dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito. Es el creador del universo. Porque en Él, dice el versículo 16, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas
las cosas. Y esto es maravilloso, como te decía al principio, Él existe aún antes que todo existiera, y aún hoy, pasaron 2000 años, Él sigue vivo, Él sigue en este lugar, Él está en el corazón de cada uno de nosotros. Mirá qué maravilloso, porque en la India adoran a los Budas y van a los montes y ahí están las imágenes de Buda, pero saben, en cada una de esas imágenes hay tumbas donde están los huesos de los que dicen ser Buda. En la China adoran a Confucio, pero ellos van a visitar la tumba de Confucio donde están sus huesos. En Medio Oriente adoran a Mahoma. Mahoma está muerto, está en esa tumba y todos van a visitar la tumba de Mahoma. Pero miren qué maravilloso, porque la tumba de nuestro Dios, la tumba de Jesucristo está vacía, porque Él ha resucitado. Él prometió que iba a volver y Él resucitó al tercer día y un día volverá. Un día volverá nuevamente. Y yo creo en esa palabra. ¿Cómo no creer a un Dios que confirmó lo que Él es, que confirmó lo que Él decía y que Él confirmó sus promesas en el poder de la resurrección? Saben que la resurrección es lo que nos diferencia de todas las religiones. Me podés hablar de cualquier religión, me podés hablar de cualquier filosofía, pero el único Dios que resucitó de entre los muertos, visitó la muerte, la venció y se resucitó a sí mismo, se llama Jesucristo. Ese es mi Dios, ese es mi Padre, ese es mi amigo. A Él le damos toda la gloria. Gloria a Dios. Y dice, mirá, sigue diciendo el versículo 17, todas las cosas en Él subsisten. Mirá, yo necesito de Dios, de Jesucristo para seguir subsistiendo. A veces nos preocupamos, ¿qué voy a comer? ¿Qué me voy a vestir? ¿Y qué va a ser de mi trabajo y la economía? Mirá, hermano, si Dios tuvo cuidado, como dijo Salomón, de los lirios del campo, que los vistió mejor que como Él se vestía, si pudo y sigue sosteniendo a las aves del cielo y las alimenta, y ellas no trabajan y saben que Dios las va a sustentar, ¿cómo no confiar siendo hijo de Dios, sabiendo que nada nos faltará? Nada nos faltará a los hijos de Dios. Gloria a Dios. Y dice el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, es el principio, el primogénito, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Qué Dios tan grande que tenemos. Amén. ¿Cómo no darle un lugar de importancia en nuestras vidas? ¿Cómo va a ser cualquier cosa Dios en mi vida? ¿Cómo va a ser algo más en mi vida? Dios es importante el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, viendo un partido de fútbol, comiendo con amigos, haciendo lo que haga. En primer lugar, siempre va a estar mi Dios. Siempre va a estar mi Jesús. ¿Cuántos pueden decirlo? Dale un aplauso a Jesús. Aleluya. Aleluya. Podemos decir, iglesia, que Jesús es todo lo que necesito. Ahora, ¿qué tenía Pedro? Vamos a ver qué tenía. En Hechos capítulo 3, versículo 6, nos dice la palabra que Pedro se encuentra con un paralítico, con un cojo de nacimiento. Y ahí estaba queriendo ser sano. Y ahí se encuentra entonces con Pedro y Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, y le impartió lo único que él tenía, que era a Jesús, y este hombre fue sano. Hay poder, iglesia, hay poder en el nombre de Jesús, y este poder está dentro nuestro. Por eso, iglesia, en este tiempo tenemos que impartir a Jesús, tenemos que impartir lo que está dentro nuestro, tenemos que contar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, o lo que el Señor ha comenzado a hacer en nuestras vidas. La gente necesita a Jesús. Satanás quiere que te quedes, Satanás te quiere intimidar,
intimidar. El diablo quiere que veas todo lo que te falta. Pero en este día, iglesia, reprende toda voz del enemigo. Reprende al diablo y decirle: diablo, calla, enmudece en el nombre de Jesús, porque yo tengo al Señor. Y hay poder en el nombre de Cristo. Amén. Y si tenemos a Jesús es suficiente. Lo tenemos todo. Aleluya. ¿Sabes que el diablo te quiere intimidar? El enemigo quiere intimidarte para que no des a conocer a este Jesús que es poderoso. Porque el diablo sabe que si alguien conoce a Jesús, lo perdió. Perdió una persona, perdió una familia, puede perder el mundo entero, porque Jesús vino a salvar al mundo. Y el diablo quiere impedirlo y lo hace desde el principio. Aún los religiosos, y volvemos siempre a los religiosos también quisieron impedir que los apóstoles predicaran el Evangelio. Mirá, en Hechos capítulo 4, en el versículo 18, nos cuenta cómo los religiosos se levantaron en contra de los primeros apóstoles. En el libro de los Hechos Jesús ya no estaba. Y entonces, pastor, era el tiempo en que los apóstoles predicaban llenos del poder del Espíritu Santo. Y mientras ellos predicaban y sanaban, así como el Señor les mandó, obedeciendo al Señor sin avergonzarse, porque ¿sabes qué? Así como Pablo dijo: no te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios. No te avergüences. Hay gente que tiene vergüenza. Hay gente que les da vergüenza hablar de Jesús. No te avergüences. Los apóstoles predicaban el Evangelio. Los hijos de Dios predicamos el Evangelio. No es fanatismo, es una experiencia que yo no puedo callar. Es una experiencia poderosa que no puedo mantener oculta en secreto. Todos lo tienen que conocer. Y dice que los religiosos, mirá, Hechos 4:18 dice: llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron y le dijeron: juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando alguien tiene una experiencia con Dios, se convierte en testigo de Dios. Es testificar, no en la iglesia solamente, en todas partes. Por eso donde iban Pedro y Juan, ellos testificaban de Jesús. Por eso donde hay un hijo de Dios que tuvo una experiencia. ¿Y cuál es la experiencia? Fui sano, fui libre de las drogas, Dios restauró mi matrimonio, conocí la felicidad, me rescató de la depresión, fui libre de las drogas, fui libre del alcohol. Hay una experiencia, algo que hizo un clic en tu vida. Yo no puedo dejar de contarlo. Y por más que me quieran callar, yo no puedo dejar de hablar de lo que experimenté, de lo que vi, de lo que escuché. Todos tienen que conocerlo. Todos tienen que saberlo. Escuchen, 2000 años después, sigue sucediendo lo mismo. Hoy no vienen religiosos vestidos con túnicas. No vienen vestidos con túnicas a decirte lo que tenés que hacer o no tenés que hacer. Hoy los medios de comunicación se encargan de hacerlo. Hoy los movimientos sociales se encargan de hacerlo. Hoy la sociedad, la cultura. Miren, en la Navidad ya no se recuerda a Jesús. En la Navidad decís Navidad y todos dicen Papá Noel, arbolito de Navidad. Y es por eso que en cada Navidad hacemos una campaña desde la iglesia diciendo Navidad de Jesús. Y en la Navidad recordamos el nacimiento de nuestro Salvador. Navidad de Jesús. En las Pascuas todos dicen huevos de Pascua, rosca de Pascua. Nos vamos a algún lado de fin de semana, nos vamos de pesca. Nada que ver con eso. Recordamos el hecho más importante de todos los tiempos. Es que Jesús resucitó y Él está vivo, no está clavado en una cruz. Él no está
en una estampita. Él está en nuestros corazones. Él vive para siempre, ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Pero te quieren callar. Y saben que utilizan los medios para intentar callarte. Te están diciendo, no hables de Jesús, no podés hablar en la escuela de religión, no podés hablar en los lugares de, tal vez con amigos, te dicen, uy, de política y de religión acá no se habla. ¿Sí no te pasó eso cuando estás con amigos y vos hablas de Jesús y dices, de política y de religión no hablemos? Es que no estamos hablando de religión, estamos hablando de una experiencia con un Dios que lo cambia todo. Por eso no en vano a la maldad personificada se la llama anticristo. ¿Cómo se la llama? Anticristo. Lo que estamos viendo en estos tiempos es el anticristo. No es que haya venido, pero es el espíritu del anticristo. No es que haya venido porque todavía no es el tiempo. Un día vendrá el anticristo, el falso profeta. Vendrán cuando la iglesia ya no esté. Ya no estaremos en este lugar. Pero sí hay un espíritu, y así lo dice Tesalonicenses. Dice que el misterio de la iniquidad ya está en acción. Pero al momento hay alguien que lo detiene. Y ese alguien que lo detiene es el Espíritu Santo operando en la iglesia y a través de la iglesia. Iglesia, la iglesia somos nosotros. Mientras el Espíritu Santo esté, tenemos una gran responsabilidad y es ser testigos, es predicar el Evangelio, es no cerrar nuestra boca, es seguir hablando de Jesús, es predicar con el ejemplo, es anunciar a cuatro vientos que Jesucristo vive y Él es el único que puede cambiar la vida. Que nadie te intimide, que nadie te tape la boca, ni el tapaboca te impida declarar: Jesucristo es mi Rey. Aleluya. Yo quiero, iglesia, que te pongas en pie. Quiero que podamos hacer una oración y declarar: Señor, vos sos lo más importante en mi vida. Señor, vos sos muy importante en mi vida. Y algo más que el Señor me decía: tal vez hay cosas en tu corazón que impiden que el Rey se siente en el trono. Pero el Señor me inquietó desde ayer y me decía: decirle a la iglesia que hay cosas en los tronos, en los corazones, que están ocupando mi lugar. Y esta es la mañana donde el Espíritu Santo te trae convicción. ¿Qué es convicción? De ahí viene la palabra convicto. El convicto está preso, está privado de su libertad. Y cuando el convicto se da cuenta que está privado de su libertad, lo que más anhela es la libertad, es salir de ese lugar. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, iglesia. Cuando el Espíritu Santo viene, te trae convicción de pecado. Así lo dice la Biblia. ¿Y qué es la convicción de pecado? Es que vos sentís que estás preso y querés ser libre de lo que estás preso. Entonces, tomo decisiones y decís: yo esto lo voy a soltar, yo voy a renunciar a esta mentira, yo voy a renunciar a las drogas, yo voy a renunciar a esta relación, yo voy a renunciar a esta actitud que tengo. Yo quiero ser libre, Señor. Y el Espíritu Santo te da las fuerzas para que vos puedas ser totalmente libre. Yo siento que en esta mañana el Señor va a traer libertad. Levanta tus manos al cielo. Padre, hoy levantamos tu nombre. Hoy levantamos tu nombre. Y mientras levantamos tu nombre, tu Espíritu Santo viene. Yo sé que estuviste hablando. Espíritu Santo, estuviste trayendo convicción. Mientras compartíamos este mensaje, la convicción de pecado vino sobre tu vida, sobre mi vida. Es el Espíritu Santo que te trae luz, que te da revelación y te dice: ese estilo de vida te mantiene atado. Ese estilo de vida te mantiene preso, cautivo, no te permite ser libre.
Pero en esta mañana, si vos te tomás de mi mano, dice la palabra de Dios que Él va a pudrir todo yugo de maldad, porque el yugo se pudre bajo la unción del Santo. Y en esta mañana yo declaro que la unción del Santo está en este lugar. La unción del Espíritu Santo comienza a pudrir los yugos, a romper las cadenas. Hay ligaduras que se desatan en el nombre poderoso de Jesús. Mientras levantás el nombre de Cristo, mientras lo pones en un lugar bien alto a Jesús, mientras lo entronás en tu corazón, hay pecados que comienzan a salir, hay demonios que comienzan a huir, hay poderes de maldad que comienzan a secarse. Y en el nombre de Jesús, hoy Señor, ven, 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 ven. Vamos, pedile, Señor, ven, abrázame, libértame. En el nombre de Jesús. Ven a nuestras vidas, Señor, ven a nuestros corazones. El Señor está impartiendo sobre tu vida su presencia. Señor, llénanos de ti, Espíritu Santo. Llénanos de tu presencia. Ya no quiero seguir igual, Dios. Ya no quiero seguir viviendo de esta manera. Quizás muchos de ustedes, de una manera religiosa, hoy echamos fuera la religión de nuestras vidas. Queremos tu presencia, Señor, queremos tu unción. Oh, llénanos, Espíritu Santo. Vamos, pedile a Él que te llene. Pedile a Él que te llene, porque Él es la plenitud. Sí, Él Señor. es mi plenitud, Cristo Jesús. Eres mi plenitud, Cristo Jesús. Eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Lo tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, Declaralo en esta mañana. eres mi Tú eres mi plenitud, Señor. Tú eres y todo Cristo para mí. Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Una vez más, si te Señor. tengo a ti. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Nada deseo. Señor, en esta mañana declaramos que tú eres la imagen de ese Dios invisible, ese Dios que mis ojos no pueden ver, pero sí el mundo pudo verte a ti. Yo pude verte a ti, Señor, en una experiencia espiritual, así como la que tuvo Pablo. Pablo no pudo verte de manera presencial, pero sí tuvo una experiencia contigo, Señor. Y esa misma experiencia es la que cada uno de nosotros tuvimos en algún momento. Y es por eso, Señor, por esa experiencia, por esa revelación, es que hoy, Señor, somos lo que somos y vivimos como vivimos.
disfrutando de tus bendiciones, porque dice tu palabra que aquellos que caminamos contigo estamos condenados a vivir una vida de bendición. Todas sus bendiciones te van a perseguir, todas sus bendiciones te van a alcanzar. Por eso en esta mañana, Señor, no nos cansamos de declarar que tú eres nuestro Rey. Siéntate en el trono de mi corazón. Decile: Señor, siéntate en el trono de mi corazón. Habita en mi vida, Señor. Mi vida es tu casa. Mantendré limpia tu casa. Mantendré ordenada tu casa. Mantendré el trono ocupado con tu presencia, Señor. No permitiré que cosas extrañas entren a mi vida y que ocupen tu lugar, Señor. Primero tú, Señor. Tú estás primero. Gracias porque tú eres mi sustento. Gracias porque tú eres la cabeza de la iglesia. Eres quien va por delante. Eres el principio y eres el fin. En ti habita todo lo que yo necesito. En ti está la plenitud, Señor. Y como recién cantábamos, si te tengo a ti, lo tengo todo. Gracias, Señor. Gracias, Señor.